En este vídeo os quiero mostrar la reparación de este amplificador. Se trata de un George Thunderbird fabricado en Barcelona por Jorge Bueno, un pedazo de amplificador de boutique, bien construido. Y bueno, llegó aquí al taller por un ruido de fondo que en principio no parecía gran cosa, pero al final ha resultado ser de las reparaciones más raras, misteriosas que he visto en los últimos años. Top 5, vamos. En la comunidad Arte Audio, en el grupo de Facebook, nos hemos roto la cabeza. Al final se ha podido solucionar. Vamos a verlo. Pues ya lo he girado para que podáis verlo por dentro. Ya veis la calidad de construcción, fina, o sea, muy buena construcción. Y bueno, ¿qué le pasaba a este ampli? O más bien, ¿qué síntomas tenía? Pues a ver, cuando me lo trajo, resulta que al subir tanto el volumen del preamplificador como el de la reverb, tenía un ruido de fondo, ¿cómo deciros? No era un hum puro, digamos que era como un taladro, el ruido de un taladro cuando taladas una pared, pero mucho menos, vamos, se podía tocar perfectamente con el ampli. Lo único, pues que en los silencios, pues el dueño tenía al técnico de sonido frito. El ruido que tenía era muy similar, digamos, a cuando los filamentos de las válvulas, o al menos a mí me recordaba, cuando el filamento se queda sin referencia. Sabéis que normalmente los filamentos de caldeo, los 6,3 voltios, siempre van referenciados comúnmente a masa, ¿vale? Pueden llevar otras referencias, pero siempre tienen que ir referenciados a una tensión continua del amplificador. Entonces, lo primero que hice fue comprobar esto. ¿Cómo se comprueba esto? Primero hay que comprender los dos tipos de circuito que hay de filamentos, ¿vale? Los dos tipos de secundario de transformador. Por un lado están los que tienen toma media, que en este caso la toma media se conecta a masa, entonces ya está referenciada la tensión de filamentos a 0 voltios. Y por otro lado están los que no tienen toma media, que en este caso lo que se hacen es coger dos resistencias de cada hilo del secundario, de cada filamento, digamos, y llevar estas dos resistencias a masa. Normalmente son dos resistencias de 100 ohmios. Dicho esto, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Pues bueno, cogemos el tester, lo ponemos en posición de medición de resistencia. Entonces las puntas, una iría al chasis, que son 0 voltios, y otras iría a cualquier cable de los dos filamentos. En el caso de las válvulas de potencia, que son las que mejor acceso tienen, pues serían los pines 2 y 7, ¿vale? Entonces mediríamos cualquiera de los dos pines y si da pues 0 voltios, que sería 0 voltios tendría que dar en el caso del secundario con toma media. En el caso del secundario con las dos resistencias de 100 ohmios debería dar en torno a los 50 ohmios, un poquito más, ¿vale? Las dos resistencias en paralelo. Entonces, ¿qué pasaba? A mí me estaba dando 0 ohmios, ¿vale? Entonces yo con esto ya daba por hecho que estaba correcta la referencia a masa de los filamentos. Siguientes pasos que hice, pues ya comprobar válvulas, comprobar condensadores electrolíticos. Hice unas cuantas comprobaciones más y ya es cuando me empecé a preocupar, ya es cuando ya empecé a llamar a Jorge Bueno y a intercambiar correos con él. Él estaba también bastante sorprendido de lo que estaba pasando, porque nunca había pasado nada parecido con este modelo. Y bueno, hasta que un día me dice, oye, pero ¿has comprobado los 40 voltios de los filamentos? Vale, ¿qué es esto de los 40 voltios? Pues bueno, resulta que en este diseño decidieron que la tensión de filamentos tenía que estar referenciada a 40 voltios. Esto lo hicieron por una cuestión de ruido, ¿vale? Vieron que poniéndolo a 0 voltios hacía ruido, ¿vale? ¿Cómo consiguen esta referencia de 40 voltios? Pues bueno, el secundario del transformador de los filamentos tiene una toma media, como habíamos visto, y esta toma media está conectada no a tierra, sino al centro de un divisor de tensión, que se alimenta de los 400 voltios de este ampli. ¿Qué pasaba en la prueba que hice de los filamentos? Pues que no es válida. No es válida porque en este caso no sirve con medir resistencia entre el filamento y el chasis, porque es que no va el chasis. Entonces, ¿qué hice? Pues le hice caso a Jorge y medí la tensión en los filamentos, es decir, tensión continua referenciada a masa, midiendo en cualquier punto de los filamentos, y ahí no daba 40 voltios. Estuve investigando, ya con esta pista ya buenísima, la definitiva, estuve investigando y aquí estaba el culpable, ¿vale?
este era el culpable. Resulta que una válvula de potencia tenía un cortocircuito entre el filamento y el cátodo. El cátodo de las válvulas de potencia va directamente al chasis. Entonces estaba cortocircuitando el chasis con el filamento. Entonces estaba perdiendo la referencia de 40 voltios. Ahí estaba el problema. Nada, puse una pareja nueva y problema solucionado. ¿Problema solucionado? Pues no. Al menos en parte no. A ver, esta primera parte era una de las dos averías que tenía este amplificador. Esta primera parte seguramente a la comunidad de Arte Audio, al grupo de Facebook, seguramente no les suene, porque esta avería la estuve viendo con Jorge Bueno. Con ellos estuve viendo la siguiente avería, que en parte parecía la misma avería, porque ¿qué sucedía? Había dicho al principio que al subir tanto el previo como la reverb subía el ruido. En este caso se solucionó el previo, pero la reverb seguía igual. Aquí os enseño un poco mejor todo lo que es el preamplificador para que lo veáis. Bueno, aquí es donde empezó lo bueno, porque ya, pues nada, ya había comprobado todas las posibles fuentes de ruido del amplificador con la anterior avería. Y ya esto la verdad es que me pilló bastante por sorpresa. Entonces, bueno, lo primero, descartar que el fallo viniese del tanque de reverb. Para eso lo que hice fue soltar de aquí abajo el retorno del tanque, ¿de acuerdo? Y lo que hice fue puentearlo con un RCA puenteado, o sea, es decir, conectar el vivo del retorno a masa, ¿vale? El ruido seguía, por lo tanto no podía venir del tanque de reverb. Más cositas que le hice. Bueno, probé a rectificar la tensión de los filamentos. ¿Veis? Aquí hay un puente rectificador con un condensador. ¿En qué consiste esto de rectificar? Pues bueno, básicamente es convertir la tensión alterna de los filamentos en tensión continua. Esto lo llevan muchas etapas de high gain para minimizar el ruido. Tras rectificarlo no noté nada en absoluto. O sea, el ruido seguía ahí, no se había ido nada. Más cosas que probé. Bueno, probé a meterle también otra etapa de filtrado más. Etapa de filtrado me refiero a filtrado de la fuente de alimentación para eliminar los posibles rizados que pudiese tener. Tampoco conseguí nada. La epifanía ya me vino una mañana que dije, bueno, ya solo me falta comprobar la distribución de las masas de la válvula recuperadora de la reverb, ¿vale? Es esta válvula de aquí. Entonces ya me puse a seguir los cablecitos de las masas. Vale, por aquí venía... Primero comprobé el cátodo, venía por aquí, tal, ¿vale? Aquí viene la resistencia, no se ve la resistencia y el condensador de cátodo, ¿vale? Y toma la referencia de aquí, de este punto. Luego, por otro lado, me puse a seguir la rejilla, la masa de la rejilla de control de la válvula. Tal, viene por aquí y ya es cuando vi que tomaba la referencia de aquí, de este punto. Y aquí ya es cuando me mosqué, porque dije, a ver, cátodo y rejilla, las referencias tan lejanas, al final son dos masas. Una va al chasis y el otro va a un punto de masa que al final también va al chasis. Pero me pareció un poco raro que estuviesen tan lejos y dije, bueno, voy a probar una cosa. Ahora mismo he de deciros que he revertido la reparación que le hice y ahora lo tengo como tal y como me llegó, ¿vale? Si le doy caña, no sé si se escucha el ruido. Voy a acercar el micrófono al altavoz. Ahí estoy subiendo la reverb. Bueno, voy a dejar la reverb subidita para que se escuche bien. Entonces, ¿qué hice? Cogí con una pinza de cocodrilo, aquí conecté la masa que viene de la rejilla con un cablecito a la masa que va al cátodo. Y problema resuelto. ¿Y cómo se explica esto? En una etapa de tríodo típica como esta, la señal a la salida viene en función de la señal presente en la rejilla respecto a la del cátodo.
Y como en el cátodo no hay ninguna señal, ya que su función es solamente la de polarizar la válvula con un nivel de tensión fijo, si a la entrada no hay nada, a la salida tampoco debería de haberlo. Sin embargo, ¿qué pasa si la referencia de la rejilla y la del cátodo son ligeramente distintas? Pues que cualquier perturbación que aparezca en una de las referencias hará que ésta aparezca amplificada a la salida de la válvula. En este caso, la referencia es en teoría la misma, ya que ambas se conectan al chasis, es decir, a masa. Sin embargo, este gran plano de masa no es perfecto, ya que todo material tiene cierta resistencia eléctrica. Lo que sucede es que al utilizar el chasis como vía de evacuación de masas, aparecen corrientes circulantes a través de él, y esto provoca diferencias de potenciales. En este caso, esto mismo es lo que ha ocurrido, y ha provocado una pérdida de referencias, y con ello ruido parásito. Pues bien, este ampli ha sido todo un reto. Por un lado hemos tenido la primera avería, que ha sido muy curiosa porque fijaos, era un ruido generado en la primera válvula de previo, pero la culpable era una válvula de potencia. ¿Y cuáles eran los nexos en común? Pues el circuito de los filamentos. La válvula de potencia había provocado una pérdida de referencia en los filamentos y esto estaba provocando un ruido excesivo en la primera válvula, que recordemos que la primera válvula de previo es la válvula más susceptible a ruidos de todo el amplificador. Por otro lado, la segunda avería es la más curiosa de todas, porque bueno, podríamos pensar que es un fallo de diseño, de una mala conexión de las masas, de no hacer la típica conexión de masas en estrella, pero lo curioso es que el diseño original no tiene este problema. Cuando le conté a Jorge este problema, o sea, la solución del problema, lo primero que hizo fue abrir el prototipo que tienen ahí en Barcelona, en el taller, y hacer lo mismo que hice yo, coger un cablecito con una pinza de cocodrilo, conectar las dos masas, y el resultado fue el mismo con cable que sin cable, es decir, ruido cero. Por lo que podríamos decir, pues bueno, pues hay un problema en el conexionado, ¿no? En el cableado del ampli. Pero a continuación Jorge me mandó un vídeo de todo el amplificador por dentro, de todo el layout, y era exactamente igual. En cuanto al chasis, es del mismo acero bicromatado, por lo que la conductividad es la misma, en teoría es la misma. O sea, tampoco puede venir de ahí el problema. Entonces, ¿por qué ha sucedido esto? Pues si tienes alguna idea, déjalo aquí en los comentarios, que lo leeré todo, porque la verdad es que estamos bastante intrigados con este tema. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veis que este vídeo ha sido un poquito distinto y sí que me gustaría que me comentaseis qué os ha parecido y si queréis que suba más vídeos de este tipo. Por otro lado, ya sabéis que me ayudáis mucho dándole al pulgar hacia arriba y suscribiéndoos si os ha gustado este vídeo. Un saludo y nos vemos pronto.